Muy buenos días, estudiantes y padres de familia de la institución educativa privada Jesús Educador. Bienvenidos a una nueva sesión virtual de aprendizaje. Muy bien, quien te saluda es el profesor Antonio Ijar y estamos en el curso de literatura. Bueno, el día de hoy veremos un nuevo tema denominado el romanticismo europeo. Esta clase va para todos los chicos y chicas del quinto grado de secundaria. Muy bien, veamos entonces la tabla de contenidos. El día de hoy veremos los objetivos a lograr, el contexto histórico en el cual se desarrolló el romanticismo, la definición de este movimiento literario, las características que conforman a esta corriente cultural y artística, algunos representantes y por último terminaremos con una reseña de la obra Las cuitas del joven Werther del alemán Wolfgang Goethe. Muy bien, veamos entonces los objetivos para el día de hoy. Primero, conocer las características y aportes del romanticismo. Reconocer los rasgos más importantes de la obra Las cuitas del joven Werther. Muy bien, como tú ya sabes, primero tenemos que analizar el contexto histórico. Es muy importante este apartado. Empecemos entonces. Aquí tenemos una imagen, una bandera de un país europeo muy conocido, ¿no? Una dama que está en medio de una trifulca, de un caos, y alzando una bandera. La bandera de Francia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucederá o qué habrá pasado en aquella época? En la época en la que surge el romanticismo en Europa. Bueno, a inicios del siglo XIX, Europa vive una etapa convulsionada, ideológica y políticamente. ¿Ok? Además, habrá revoluciones liberales debido a que existen muchos pensamientos violentos, pensamientos que anhelan la libertad, como por ejemplo el nacionalismo que pregonaba o exaltaba la raza, la lengua, las costumbres, la religión y el folclore. Otro tipo de pensamiento violento vendría a ser el liberalismo, ¿no? Que se encargaba de defender la libertad y la propiedad privada. Como también otro tipo de pensamiento vendría a ser el socialismo utópico, que en este caso defiende al proletariado. ¿Qué más pasaba en aquella época? Pues se da el hecho más importante, la revolución industrial, hecho que va a consolidar al capitalismo a través de la burguesía. Y por último, dentro del aspecto cultural, va a surgir un movimiento literario alemán llamado Sturm und Drang a finales del siglo XVIII, que en castellano significa tempestad e ímpetu. Muy bien, entonces este movimiento literario va a ser el germen que dará como resultado a lo que conocemos como el romanticismo. Muy bien, llegó la hora de definir a esta corriente literaria. ¿Qué vendría a ser el romanticismo? Pues sencillo, es un movimiento cultural, artístico y literario, recuerda ello, que surge a finales del siglo XVIII, ¿dónde? En Alemania, y también años posteriores, o casi a la par, en Inglaterra, hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento posee un espíritu renovador y rebelde. En palabras sencillas, si queremos entender lo que vendría a ser el romanticismo, tenemos que tener muy presente estas palabras, como imaginación, inspiración y sobre todo libertad. Además, este movimiento se va a oponer a uno previo, llamado el neoclasicismo, es decir, que el romanticismo se opone al rígido neoclasicismo. En este movimiento existían muchas normas, muchas leyes, muchos preceptos a seguir que el romanticismo no estaba de acuerdo, ¿ok? Por ello es que decimos que es rebelde y renovador. Ahora, veamos
las características que conforman a este corriente cultural que surge en Alemania, como te mencioné, ¿verdad? Muy bien, tenemos que la base filosófica es el idealismo. De aquí que los representantes del romanticismo se van a encargar en ponderar sus sentimientos y emociones, ¿ok? Y de no claudicar a la hora de conseguir sus ideales. Este idealismo se aplica en muchos ámbitos, no solamente en la literatura, sino también en la política, por ejemplo. Vemos también que existe un culto al yo. Esto implica un subjetivismo, que a su vez resulta en una libertad absoluta. Una libertad absoluta. Recuerda ello. Para los románticos es importante el yo ligado a las sensaciones, más no a la razón. Recuerda, no a la razón, sino ligado a las sensaciones, a las emociones, a las pasiones, a lo que tú vas a sentir, a lo que yo voy a sentir, por ejemplo, cuando interactúo con la naturaleza. Muy bien, aquí hay una curiosa imagen. Veámosla más de cerca. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hombre, un corazón y un cerebro y le dice, listo, llámala. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué escena? Pues una escena común, ¿verdad? Es esa disputa constante entre la razón y los sentimientos, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y sabemos que nos hace daño, pero nos dejamos llevar por justamente las sensaciones y terminamos cayendo en los mismos errores. No hacemos caso a la cabeza, a la razón. Esto es lo que sucede y dará paso justamente a la siguiente característica. Predominan las pasiones y los sentimientos por encima de la razón. Muy bien. Continuemos. Idea del genio creador. Este término acuñado por el francés Diderot implica que debemos exaltar nuestra libertad para poder crear, ¿ok? Recuerda que este genio creador posee algunas características como las siguientes: es un inadaptado social, es inmoral, pero engrandece su espíritu siempre, ¿ok? Además, existe una ruptura con las normas clásicas. Este romántico va a rechazar todas las convenciones impuestas. Una frase muy famosa de Diderot es: poetas, sed oscuros, deja salir tus bajos instintos. Muy bien. Siguiente característica que está relacionada a la imagen que ves aquí. Una imagen muy hermosa, ¿verdad? ¿Quién no quisiera pasar una semana, un fin de semana en este lugar tan apacible, rodeado de la naturaleza? Los románticos ¿estarían dispuestos a pasar sus días ahí? Pues obviamente que sí. Y esta imagen se relaciona con lo que vendría a ser el escapismo. El escapismo que vendría a ser no otra cosa que el interés por lugares que son fuera de lo que yo casi siempre frecuento, como en nuestro caso la ciudad, ¿verdad? Interés por lugares exóticos. Lo exótico es lo que está lejano, lo que está afuera. De esta manera rechazamos la realidad presente y llevamos el ensueño interior y el interés justamente por lugares plagados de paisajes, lagos o grutas. Ahora veamos más características. Muy bien. Hablemos ahora de estas 4 últimas características. Pero quiero que hagas algo. Como puedes observar, he colocado 2 imágenes. Entonces, quiero que analices y me digas con qué característica están relacionadas estas imágenes. ¿Con cuál de estas 4? A ver, piensa. Aquí vemos a una mujer dormida y una bestia encima de ella. Y aquí a otra dama, pero de repente que está pasando momentos difíciles, complicados, ¿verdad?
y que tiene de fondo un lugar muy sombrío, muy agresivo. Muy bien, entonces, sentimiento de la naturaleza. ¿Qué significa eso, profesor? Pues aquí se va a reflejar el estado anímico del personaje, justamente donde en la naturaleza. Esta naturaleza va a acompañar a nuestros personajes, ya sea en su goce, en el placer o en el dolor. Además, el paisaje, por ejemplo, en las novelas románticas, en las composiciones románticas, puede sufrir, puede llorar, puede mostrar melancolía, entre otras emociones. Entonces, ¿qué imagen se relaciona con esta característica? Muy bien, es esta de aquí. Perfecto. Siguiente característica. Tenemos interés por el pasado histórico medieval, ¿verdad? Va a tomar mucha importancia las historias de la época medieval. También habrá interés por lo tradicional, por lo folclórico, ¿no? Por ejemplo, creencias, leyendas o cuentos populares, y por lo local, es decir, descripción de ambientes y de costumbres justamente locales. Nos quedan dos características. ¿Cuál de estas estará relacionada con esta imagen? Muy bien, con la siguiente. Explora lo grotesco. ¿Qué es lo grotesco, profesor? Bueno, lo grotesco es lo horroroso, lo gótico, lo feo y deforme, como también lo sangriento. Es todo elemento antiestético que será tomado en cuenta durante este periodo literario. También va a haber interés o se va a explorar, los autores van a explorar, van a trabajar bastante en toda la temática onírica, es decir, de los sueños y sobre todo el misterio. Esto de aquí lo veremos más adelante cuando hablemos de los representantes. Muy bien, aquí no un ser grotesco encima de esta dama que posiblemente esté en medio de un sueño. Y por último, recordar también que en este periodo de la literatura universal existen tendencias, ¿ok? Existen hasta 3 o 4 tendencias que veremos más adelante cuando veamos los representantes. Muy bien. Justamente, veamos ahora a los representantes. Aquí tenemos a los 3 grandes principales representantes. Uno es francés, uno es inglés y el otro es alemán. ¿Ok? Más o menos ya he repetido muchos países que son Alemania. ¿Por qué? ¿El romanticismo dónde surge? Muy bien, en Alemania, ¿verdad? Y luego se va a Inglaterra y en Francia. En Francia vamos a encontrar un autor que es muy importante. Es por ello que estos 3 autores tienen esas nacionalidades respectivamente. Ahora, ayudados de este esquema, conoceremos quiénes fueron esas personas que se encargaron, ¿no?, de componer, de crear estas obras románticas. Muy bien, empecemos obviamente en el país donde surge todo esto. ¿Dónde es? En Alemania, en el Sturm und Drang, en esa escuela llamada también Tormenta y Pasión. Tenemos al padre del romanticismo alemán, Johann Wolfgang von Goethe, que vendría a ser a este señor, ¿no?, a través de sus 2 grandes obras, Fausto y Las cuitas del joven Werther, que veremos más adelante. También tenemos a Friedrich von Schiller, que es este señor de aquí, a Novaes, que es el seudónimo de Friedrich Handelberg con Himnos de la Noche, y a Heinrich Heine con Las noches florentinas. Ahora vayamos a Francia. Te dije que en Francia había un autor muy importante. Antes de mencionar a ese autor, es bueno mencionar a François-René de Chateaubriand con Memorias de Ultratumba. Memorias de Ultratumba, ¿ves? Aquí está lo grotesco, ¿no? 42 volúmenes de Memorias de Ultratumba. Muy bien. Y aquí tenemos a Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, ¿por qué es importante? Porque en el prefacio de su obra dramática llamada Cromwell, él va a dar los postulados del romanticismo. Él es Víctor Hugo, ¿ok? Y a través de su otra obra llamada Hernani, es
que el romanticismo va a triunfar en Francia. Otras obras notables son Los Miserables, que pertenece a la vertiente del romanticismo social. ¿Recuerdas que te hablé de vertientes o tendencias? Y Nuestra Señora de París, o también llamada Notre Dame. Muy bien, también tenemos Alejandro Dumas padre, Alejandro Dumas hijo. Ahora vayamos a Inglaterra y tenemos aquí a este señor llamado Lord Byron con El Corsario. Tenemos también a Walter Scott, que es un romántico histórico con Ivanhoe, y a una señorita, a una escritora llamada Jane Austen, muy famosa ella, con Orgullo y Prejuicio. Ahora vamos, ¿no? Saltamos. Recuerda que Estados Unidos era colonia de Inglaterra, entonces es importante mencionar también algunos autores de esos lares. El más conocido de todos, padre del terror, padre de la novela gótica, Edgar Allan Poe, con sus narraciones extraordinarias. Él, por ejemplo, pertenece a la vertiente del romanticismo gótico de terror, ¿ok? En Dinamarca tenemos a Hans Christian Andersen con La Sirenita. En España también, a España también llegó el romanticismo. Y resaltamos la figura de dos personajes. De Gustavo Adolfo Bécquer, un gran neorromántico, famoso por sus rimas y leyendas. Él es Gustavo Adolfo Bécquer y cerramos con con Rosalía Castro y sus cantares gallegos. Muy bien. En esta novela de tipo epistolar tenemos los siguientes personajes. Como protagonistas a Werther, quien es el prototipo del romántico, a Carlota, quien es la amada de Werther y presa de las convenciones sociales. Otros personajes también que conforman la novela epistolar es Alberto, que es prometido y luego esposo de Carlota, Juan, quien es un niño y amigo de Werther, señorita B, quien es una dama que se siente atraída por Werther. Recuerden que hay técnicas narrativas como el dato oculto, es por eso que solamente se le conoce como señorita B y no se dice su nombre. Y por último, un joven criado que está enamorado de su patrona y que comete un delito por ella. Entonces la historia va así. Werther ha llegado a una pequeña villa llamada Waldheim, decidido a vivir por un tiempo en el campo. Aprovecha la ocasión para escribirle una serie de cartas a su amigo Guillermo, donde le describe la belleza del lugar, así como la honda tranquilidad que ha encontrado. Le habla también de la naturaleza, de los juegos de los niños y del contacto que hace con personas humildes, aunque también conoce personas de condición privilegiada, como él. La vida en el campo le brinda días calmados en los que disfruta de la lectura de Homero y de la compañía de un niño, el pequeño Juan, así como la de un joven sirviente que está enamorado de su patrona, una mujer viuda. Esa tranquilidad, sin embargo, se transforma en apasionamiento cuando conoce a Carlota. La escena es idealizada. Él había sido invitado a una fiesta y acepta ir con una joven a quien no conocía, pues era costumbre estar acompañado de una pareja. Salen en coche y recogen de paso a Carlota. Al conocerla, Werther cree estar viendo a un ángel vestida de blanco dándoles de comer pan a sus hermanitos menores a quienes cuidaba. Van a la fiesta donde bailan unas piezas, pero luego recuerda que le informaron que Carlota estaba comprometida con un joven llamado Alberto. Luego del baile, el sentimiento de Werther se mezcla con la angustia de saber que esta joven, a quien amaba, iba a casarse con otro hombre. A través de cartas, Werther le cuenta a su amigo cómo la pasión lo iba consumiendo cuando estaba al lado de Carlota. La visitaba y se ganó el aprecio de su padre y de sus hermanitos. Con el paso de los días llega Alberto, quien estaba de viaje por negocios y conoce a Werther, a quien no le agrada el prometido, a pesar de que reconoce es un buen tipo. Carlota le pide a Alberto que se haga amigo de Werther, y en los días que se frecuentan, este último le agradece, en su pensamiento, que al menos no besara o abrazara a Carlota frente a él. El tiempo pasa y los jóvenes se van conociendo a través de acaloradas conversaciones, donde Werther se muestra como quien es, un hombre sensible que busca liberarse de todas las ataduras sociales que repriman lo que siente su corazón y que es capaz de romper en llanto ante cualquier situación poética. Alberto, en cambio, si bien comparte con el protagonista el refinamiento, es más serio, convencional y racional.
los dos personajes son opuestos. Después de pensarlo mucho y con el corazón destrozado, Werther acepta la proposición de un embajador para ocupar un cargo en determinada ciudad. Así que decide despedirse de Carlota cuando visitaban la tumba de su madre. En la segunda parte de esta historia, Werther ha viajado a una ciudad para ocupar un cargo dado por el embajador. Ha conocido a varias personas a las cuales no cae bien, pues él siempre hablaba y actuaba con franqueza y pasión, lo cual choca con la conducta hipócrita y citadina de estos señores. Solo una persona le toma afecto. ¿Quién es? Pues la señorita B. A ella le agrada mucho Werther, pero él no podía dejar de pensar en Carlota, a pesar de saber que ella ya se había casado con Alberto. Entonces Werther busca una cesantía para su cargo y regresa a Walheim. En Walheim vuelve a ver a Carlota, pero también observa que muchas cosas han cambiado. Ha muerto el pequeño Juan. El joven enamorado de su patrona se está volviendo loco por el desdén de la mujer. Incluso la naturaleza está sombría. Se caen las hojas de los árboles y todo está tétrico y oscuro, lo cual concuerda con la situación de nuestro Werther. Alberto está de viaje por negocios y Werther visita por las tardes a Carlota. Ella se muestra apacible, aunque a veces le llama la atención por excederse en lo que dice. Este calla su amor, a pesar de saber que ella conoce sus sentimientos. Además, él cambia de preferencias literarias. Lee a Klopstock en lugar de Homero, lo cual iba acorde con su sentir. Conoce luego la terrible historia del joven que servía en la casa del padre de Carlota y que se volvió loco de amor por ella. Lo que sigue es narrado por el editor, quien se basa en manuscritos y algunas cartas que dejó Werther, al que cada vez le era más complicado dominar sus sentimientos. Luego sucedió otra tragedia. El joven enamorado de la viuda mató a otro hombre por celos. Werther, que sabía que sería condenado a muerte, se identificó con su sufrimiento y trató de salvarlo infructuosamente. En la víspera de Navidad, Werther visitó a Carlota, quien estaba sola por los negocios de su esposo. Ambos empezaron a leer unos cantos del poeta Ossian, los cuales aludían a amores angustiosos y desgraciados. De pronto, Werther y Carlota, conmovidos, se besaron hasta que ella reaccionó y le pidió que nunca más fuera a visitarla. Él sabía que solo la muerte podría terminar con sus males. Al día siguiente, Werther envió a su criado a la casa de Alberto con una carta en la que le pedía prestadas sus pistolas porque se iba de viaje. Alberto leyó la carta y le dijo a Carlota que las entregara. Ella, aterrada, se las pasó. Cuando el criado regresó, se las entregó a Werther y este sintió una alegría más malsana al saber que las pistolas provenían de las manos de su amada, de Carlota. Esa tarde dio permiso a su criado y salió a pasar por Walheim. Gozó por última vez de la belleza del lugar donde antes había encontrado tanta paz. Por la noche regresó a su casa y escribió una carta de despedida para Carlota y otra para su gran amigo Guillermo. A la medianoche, Werther se disparó en la cabeza. Todos se enterarían recién por la mañana. Lo encontraron en el suelo, cerca de la ventana, vestido con su frac azul y su chaleco amarillo. El médico llegó inmediatamente. El pulso le latía aún, pero no tardó en morir. Carlota se desmayó al saber la noticia. Llegaron a visitarlo personas del pueblo y al mediodía expiró. Se temió algún tiempo por la vida de Carlota. El entierro de Werther no fue acompañado por ningún sacerdote. Y así termina esta gran historia. Muy bien. El tema principal de esta historia es la vida apasionada, ¿verdad? O el amor vedado también. Esta novela en su época trajo mucho revuelo e incluso ocasionó una ola de suicidios masivos por los jóvenes que leían apasionados esta obra. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final. Muchas gracias por tu atención. Te invito a que resuelvas las preguntas propuestas en la ficha de trabajo y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, que tengas un excelente día. Adiós.